Les damos la bienvenida a una programación a través de las redes sociales con el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones a todos los oyentes y a todos los que me están escuchando a través de las redes. Saludos y bendiciones de parte del DJ de Cristo, el DJ Yeshua. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar. Vamos con el mensaje de la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El análisis del capítulo 1 y del versículo 29 dice: Cordero de Dios. Jesucristo es el Cordero provisto por Dios para ser sacrificado en lugar de los pecadores. Vamos a leer Isaías 53:7 en estos momentos, que lo va a leer aquí mi mamá, que se encuentra a mi lado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Aleluya. Así mismo es, aleluya, gloria a Dios. Mediante su muerte, Jesucristo hizo provisión para quitar la culpa y el poder del pecado. Quiere decir que después de la muerte de Cristo para acá, el pecado no tiene poder sobre las personas que acepten a Cristo en su corazón, porque ya Jesucristo se dio un sacrificio vivo y santo como cordero, fue al matadero y dio su vida en un madero por el rescate por todos nosotros y para perdón de nuestros pecados. Siempre y cuando aceptemos a Cristo en nuestro corazón y nos arrepintamos y vamos delante de Él buscando su rostro y en humillación, vamos a ser limpiados por la sangre del Cordero de Dios. Amén. Que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Y abrió el camino hacia Dios. Jesucristo quitó la culpa y el poder del pecado y también abrió el camino de nosotros hacia Dios para todos en el mundo en general. Porque ya no es necesario de un sumo sacerdote como se hacía antes de la época de Jesús, que el único que tenía acceso para poder comunicarse con Dios era el sumo sacerdote. Más nadie podía entrar en el lugar santo para tener comunicación con el Señor. Solamente una persona era apta para eso, y iba y entraba y hacía corderos y holocaustos en sacrificio por los pecados del pueblo,
para que Dios aceptara la ofrenda y así perdonara el pecado de los demás. En ese tiempo el pueblo no podía ir hacia el lugar santo, no podían ir a entregarse, a entregar una ofrenda a Dios. Tenía que ser a través del sumo sacerdote. Pero después que Cristo vino, entregó su vida y pagó el precio de nuestros pecados, Él dejó abierto el camino para que todos tengamos acceso al lugar santo y a entregarnos a Él, y que todos tengamos acceso a su presencia y en oración y Dios nos escucha y vamos a la presencia de nuestro Padre Celestial en un altar de oración y somos escuchados por Dios a través del sacrificio de Cristo, a través de la misericordia de Dios. Regreso en breve. Murió por mí, le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Vamos con el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén, aleluya, gloria a Dios. En el versículo 31 dice: yo ni siquiera lo conocía, pero para que Él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua, dijo Juan el Bautista, porque él fue el que bautizaba con agua para perdón y arrepentimiento de pecado. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. El 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. El 34 dice: yo lo he visto y por eso testifico, que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos de Jesús, en el versículo 35, dice lo siguiente: al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de los discípulos de Juan. El versículo 36, al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios. El 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron:
Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Amén. Amén. El 39 dice así: vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. El versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así mismo es, aleluya. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó y le dijo: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, y contestó Felipe. Ven a ver, le contestó Felipe. El 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Amén. Amén. El 48 nos dice: ¿De dónde me conoces?, le pregunta Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas debajo de la higuera, ya te había visto, le dijo Jesús. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Y Jesús le dijo: ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Amén. Claro que sí. Bendito Dios. Así mismo va a ser el día de su venida, que todos estamos esperando, para que se cumpla la escritura de que Jesús dijo que iba a venir por segunda vez a buscar a su pueblo. Y las señales están en el capítulo de Mateo 24, de las señales antes de su segunda venida. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos los oyentes, que Dios me los bendiga, y me despido de ustedes. Ha sido de grato placer compartir la palabra con todos ustedes. Amén.